Hola, buenas noches. En este lunes 1 de julio estoy haciendo mi segundo podcast y voy a esperar a que se conecte gente para que hacer la prueba siempre de audio, que me digan que sí me estoy escuchando bien. Creo que ahí ya tenemos a una persona conectada. Vamos a esperar a que se conecten más personas para empezar con las lecturas del día de hoy. Solamente les pediría de favor que nos pongan ahí si sí se está escuchando bien para poder arrancarme a leer, porque de hecho cambié de audífonos y pues me gustaría saber si se está escuchando fuerte y claro. El día de hoy vamos a hablar sobre J.B. de Aro, que es un escritor de la antología de Mi tinta en tus recuerdos. Vamos a leer su cuento de 1933. Y la verdad es de que después del podcast que hicimos la semana pasada me estuvieron mandando varios escritos que ya tengo aquí apuntados para poder compartir las letras de varios de los escritores, unos que aún se encuentran en el closet y todavía no publican algo, pero que nos mandaron sus escritos para poderlos compartir aquí en el audio del día de hoy. Solo quisiera saber si sí nos estamos escuchando. Muy bien, Stephanie Rodríguez. Hola, Fanny. Ya nos puso que sí nos estamos escuchando. Y bueno, les decía que el día de hoy vamos a leer un cuento que se llama 1933. Es del autor J.B. de Aro. Está publicado en Mi tinta en tus recuerdos. Él tiene 3 escritos dentro de esta antología. Y el que tenemos permitido leerles el día de hoy para que puedan conocer un poquito más tanto de él y de la antología es el de 1933, que habla de un amor imposible. Hola, Lisandro Oshman, ¿cómo estás? Qué bueno que puedes estar aquí en el audio, en ese segundo podcast que estoy haciendo con las letras de varios escritores. Y les comentaba que vamos a hablar sobre un escritor que se llama J.B. de Aro. Él es regiomontano, tiene ya varios libros publicados. Uno de ellos es Sobrenatural, que fue su primer libro. Sobrenatural es un libro un poco de fantasía con algo de ciencia ficción, que de hecho el podcast del día de hoy va a tratar mucho de la ciencia ficción. De rato vamos a saber por qué. Y también tiene un libro que se llama Madre solo una, y tenemos algunos párrafos que vamos a leer ahorita también sobre su tercer libro que está por publicar, que se llama Entre sábanas blancas. Sí, Lisandro, me mandas tus poemas, quedaste pendiente y lo vamos armando para el podcast del próximo lunes. Bueno, pues ya que sí me avisaron que sí me estoy leyendo bien, ya tenemos por ahí varias gente conectada. Este podcast los estoy subiendo al canal de YouTube. Lo pueden buscar como Tintero de Letras o lo pueden buscar en sí como Podcast 2 y así lo van a poder encontrar. Ya hay un podcast que es el Podcast 1 que está también arriba de YouTube. Y sobre todo pues se quedan en mi página de Facebook, JG Valle, para los que no lo pueden escuchar en vivo. Acabo de ver que Roger Zúñiga acaba de compartir también este audio. Yo les pediría a todos los que se están uniendo que lo compartan. ¿Por qué? Porque una de las principales ideas es compartir las letras. Habemos muchos autores independientes, muchos escritores independientes, incluso editoriales independientes que no tienen todavía como que otros medios de publicidad más que simplemente las redes sociales. Entonces les pediría de favor que en el transcurso de esta transmisión pudieran compartir este audio todos los que puedan para que puedan llegar a mucho más personas y sobre todo pues que las letras se vayan compartiendo. Tengo también un escrito de un doctor en letras que es de la ciudad de Puebla, que se llama Eugenio Pacheco Cejeda, que tiene un libro que se llama Zarpas de Amor. Fue bien curioso porque yo me lo topé a él en Suazua, allá en Nuevo León. Nos invitaron a una feria de libro que estaban haciendo en varias preparatorias y en varias secundarias de allá de Suazua. Y me lo topé porque justamente yo estuve compartiendo algo del libro de Mi tinta en tus recuerdos
y él compartió algo de una antología que él tiene que se llama Zarpas de Amor. A diferencia de Mi tinta en tus recuerdos, Zarpas de Amor trae varios cuentos que son únicamente de él. Él es el único escritor, pero a mí me causó bastante pues curiosidad porque todos sus cuentos son de gatos. Así que para todos aquellos amantes de los gatos, imagínense en una antología de bastantísimos cuentos, pero todos alrededor de gatos. Y hoy les voy a compartir uno que justamente por eso el podcast del día de hoy se llama... Ahorita les voy a decir el nombre, porque me imagino que se están preguntando el por qué se llama así. Se llama anospermia, que anospermia es ausencia de espermatozoides en el semen. Y justamente hay uno de sus textos que habla sobre esto y que termina, le preguntaré a mamá qué son los espermatozoides. Y por eso se llama así el podcast del día de hoy. Hola Julio, Katz, así es. En cuanto lo vi y supe que hablaba todo de gatos, dije, este libro lo tiene que tener Julio. Así que primeramente saludos y quédate todo el audio, no te vayas a salir como siempre lo haces. Y cuando tenga oportunidad de ir a Monterrey y pueda verte, te voy a pasar una copia de esta antología que se llama Zarpas de Amor. Y quien sea de Puebla, porque hay gente que es de Puebla y no se escucha, puedan conseguirlo. Es de Eugenio Pacheco Cejeda y se llama Zarpas de Amor. Es una antología, son cuentos variados, pero todos tienen que ver con los gatos. Así que aquellos que sean amantes de los gatos les va a encantar cuando les pase este cuento. Y en ese en especial que habla de la anospermia, pues la verdad es de que me causó mucha curiosidad y dije, lo tengo que leer en el siguiente podcast. Y bueno, pues yo les estoy hablando desde la ciudad de Guadalajara, que como saben, casi dejamos de existir hace unos días porque cayó una fuerte tormenta con bastante granizo que llegó hasta el 1,5 metros de altura. Algo así parecido como que a la película de El fin de los tiempos o algo así que hace mucho veíamos la película y pensábamos que era mentira y que nunca iba a suceder. Pero al menos para los que les gusta este tipo de situaciones y creen en el cambio climático y en todo lo que está pasando, la verdad es de que pues fui testigo, cayó una tormenta así como que súper fuerte y el granizo en las calles tenía una altura aproximadamente de 1,5 metros. Así que la verdad es de que sí está de pensarse para los que estamos creyendo que el cambio climático pues trae sus consecuencias. Y bueno, pues para empezar con las letras, porque recuerden que es lo importante, compartir las letras. Hola Lalina Arlequín, ¿cómo estás? Espero que todo se esté solucionando con lo que me comentaste entre semana. También traigo algunas letras tuyas, así que si hay oportunidad las leemos en este podcast. Y si no, ya están en la fila para el próximo lunes. Y traigo el prólogo de un cuento que ni siquiera me quiero adelantar. Habla de una ciudad que por cierto no sé si sea una ciudad ficticia, ahorita voy a tratar de buscarla, que se llama Markender. Y es un prólogo de un libro que se está haciendo, de hecho muy pronto va a salir al público. Y la verdad es que me quedé súper intrigado con el puro prólogo, quiero escuchar un poco más. Eso es de Melissa Barbosa. Y traigo algunas letras que me compartió también Sirena y Maya, que es una chica que pues ella maneja seudónimo. Ahorita está todavía así como que en el closet de los escritores, como nosotros le llamamos, pero su seudónimo es Sirena y Maya y la verdad es de que sus escritos están súper interesantes. Compartan este audio, compartan este podcast para que le llegue a más gente y vamos a comenzar con el primer autor que les decía que está incluido en Mi tinta en tus recuerdos. Se llama JB de Aro, lo pueden encontrar en sus redes sociales así como JB de Aro y el cuento que voy a leerles se llama 1933 y les pediría lo mismo que siempre les pido en el podcast. Hola Melissa, ¿cómo estás? Traigo aquí tus letras y ahorita vamos a leer un poco sobre Mark Ender. Me pareció bien interesante, lo leí ayer y me quedé súper picado con el escrito. Ojalá y puedas compartir ahí en la página que tienes de escritos para que también nos puedan estar escuchando. De hecho yo la tengo que compartir en Tintero de Letras, déjenme nada más si la comparto de voladita para que la gente de allá también lo pueda tener.
y comenzamos con la lectura de Jesús Bolaños de Haro, que es un escritor regiomontano. Y bueno, ahí ya está el tintero de letras. Vamos a empezar con el primer cuento. En la caja de comentarios la verdad es de que nos ayuda mucho a nosotros como escritores independientes que nos vayan poniendo los comentarios, qué les va apareciendo, vayan reaccionando en el cuento. JB de Aro va a escuchar después este podcast y para que él pueda conocer qué es lo que opinan de las letras que él tiene. Habla de 1933, justamente cuando habían los campos de concentración. Habla de un amor nazi entre dos personas del mismo sexo y vamos a ver qué les parece. 1933. JB de Aro. Era 1933 y los alemanes habían invadido Polonia desde hacía unas semanas. La ciudad se hallaba por completo en caos y los días eran demasiado grises. Las cenizas, el fuego y las explosiones no cesaban. Los ancianos que merodeaban los pasajes eran víctimas de estos terribles sucesos. Para algunos niños era difícil contemplar los cuerpos tendidos de varias personas, e incluso las mujeres que habían estado esperando a dar a luz habían sido muy afectadas. El olor por las mañanas era demasiado pestilente, olía a carne putrefacta, combinada con algo parecido a la sangre. Creía en un principio que se trataba de la basura. Semanas después descubrí que no era eso, sino que incineraban a las personas, y el olor de los desechos corporales, mucho más allá de los muros, provenía de todos los judíos que reunían como cerdos para el matadero tras unas cercas rodeadas de púas, para luego calcinarlos. Sentía miedo por aquellos. Los alemanes llamaban campos de concentración a ese sitio que albergaba a las personas. Los judíos se hallaban agrupados afuera, todos marcados con números tatuados, resistiendo el frío, la lluvia imparable y el calor que hacía. Yo los veía de lejos, notaba cuando niños morían de hambre, deshidratados, de una pulmonía y a veces golpeados por los soldados. Yo no podía hacer nada más que orar, pedirle a Dios que esta lenta y descomunal matanza acabara. No obstante, parecía ser que nadie todopoderoso existía en realidad. Yo era un hombre casi treintañero, cariñoso, servicial y aclamado por las mujeres judías que permanecían del otro lado del muro, y no podría negar el hecho de que también algunas otras mujeres que me rodeaban estaban enamoradas de mí, pero era un crimen el enamorarse de alguien judío, porque era igual que morir de hambre, aunque lentamente a manos de los soldados. Era traición, una condena que Hitler decretó con anterioridad tras haber iniciado la guerra. El hecho de enamorarme de una mujer era demasiado complicado para mí. Yo solo estaba enamorado de un muchacho llamado Frank Fritz, un chico muchísimo más joven que yo. Teníamos una vida algo complicada. Las personas no podían mirar por ahí a dos hombres tomados de las manos, como tampoco podían verlos besarse, un síntoma de algo que llamábamos enamoramiento. Para éstas estaba claro que eso era todo lo contrario. Además, tratándose de la llegada de los soldados, con las formas tan radicales que Hitler tenía para decretar, era obvio que no iban a separar como hasta este momento lo habían hecho. Y no porque fuéramos homosexuales, sino porque Frank era judío. No obstante, yo solía escaparme durante las noches, incluso a veces muy temprano, para encontrarme con Frank, cerca de los campos de concentración solo para hablarnos, incluso para tomarnos de las manos. Pero verlo tan acabado, tan mayugado, me provocaba una terrible desesperación. El invierno había llegado una mañana de diciembre, más fría de lo habitual. La nieve estaba endurecida desde entonces. Era fácil confundir la ceniza con la nieve, pero todo fue diferente cuando percibimos el olor de la descomposición. Nos bañaba rápidamente, y solo nos bastaba pensar que todo estaría bien, que las cosas pronto iban a mejorar. Entonces me otorgó una sonrisa, luego de sentir el frío del invierno, a pesar de que permanecía demostrándome preocupación en su expresión palidecida, algo que no pude observar en esos momentos. Aún así,
Él había apretujado fuertemente mis manos para concederme un poco de calor, algo que no estaba otorgándole a él, porque sus huesos delgados se realzaban demasiado y temblaban debido a que no había comido lo suficiente por meses. Apenas podía comer un trozo de pan, carne guisada o beberse un trago de leche tibia de la que llevaba. Los soldados estaban en todo, pero el destino era tan grande que estaba a nuestro favor. Nosotros aprovechábamos el tiempo, el poco que teníamos durante las tardes, para mirar el atardecer bañado por la nieve. No nos importaba ser descubiertos por uno o dos de estos soldados, si nos mataban a palizas o nos atravesaban con balas el cuerpo. Sería algo tan grandioso porque moriríamos juntos, tomados de las manos, viéndonos de cerca, sintiendo nuestras respiraciones agitadas, mientras nos sonreíamos hasta llegar a un sitio tranquilo y maravilloso. Esa tarde, Frank me pidió que huyera. Había mucho movimiento. Las pocas personas que se hallaban más allá, dentro de la cerca, gritaban incesantemente tras los ruidos que provocaba el fuego tras alzarse y abrazarles de forma espantosa. La ceniza era maloliente, y en esa ocasión bañaba nuestros cuerpos poco a poco, opacando la ventisca del invierno. Yo no quise dejarlo. Abandonarlo me dolía en el alma. Sentía por dentro como algo me desgarraba de forma violenta, pero debía hacerlo, por su seguridad, aunque nos viéramos horrorizados siempre que nos despedíamos. Me sonrió, alzó su mano y se despidió dándose la media vuelta, no sin antes decirme: nos veremos mañana a la misma hora, Kiev Harum. Traes un poco de ese licuado que trajiste anteriormente. Cuando se esfumó, yo hice lo mismo, tratando de no ser visto por cientos de hombres armados. Me detuve detrás de unos matorrales. Escuché a lo lejos los alaridos de personas moribundas y los disparos potentes que retumbaban con resonancias. Estaba aún seguro de que Frank permanecía con vida. Tenía que estarlo. Habíamos prometido vernos de nuevo. Había prometido traerle el licuado de chocolate con fresas que tanto nos fascinaba bebernos. Las cosas se volvieron difíciles y aún más violentas meses después. Había menos personas dentro de los campos de concentración, algo que no podía nombrar así, pero Frank dijo: el nombrar así este lugar no tiene nada de malo, Kiev. No te culpes, porque al final de cuentas es eso, un lugar que ha sido olvidado por Dios, un sitio en donde las personas mueren día a día, hora tras hora. Es solo cuestión de esperar a que llegue mi momento. Así que quiero que estés preparado para cuando me tenga que ir de este mundo. Te prometo que no nos despediremos correctamente antes de que mi alma abandone mi cuerpo. Y esas palabras firmes siempre permanecerán retumbándome, porque es algo que estaba seguro de que tendría siempre en mis recuerdos. No sabía cuánto tiempo había pasado exactamente desde que no veía a Frank, meses o quizás más tiempo. De vez en cuando solía dejarme ver por los soldados, pero ninguno me decía nada cuando me hallaban mirando la valla tan de cerca. Apostaría que estaban riéndose de mí, porque estaba esperando a alguien que nunca llegaría. Y así fue. 2 meses después, en cuanto el invierno cubrió las casas, el suelo y la hierba alta, un diciembre de 1943 que llegó más pronto de lo esperado. Pero estaba a la espera de Frank, demasiado resignado por su ausencia, imaginando semana tras semana cómo era devorado por las llamas, incluso llegando a pensar cómo eran sus gritos agonizantes. Pero lo volví a ver en abril del 44, moribundo, con las costillas rotas, con la misma ropa sucia de siempre, con muchos hilillos de sangre en los labios y en las muñecas. Los moretones se avistaban peor que antes. Si no hacía nada, podría morir no solo de dolor, pues carecía de alimento. Yo, por fortuna, estaba sano, pero devastado por dentro. Fue aún peor cuando lo vi llegar. Llevé mis manos a su boca mientras se inclinó muy cerca de la valla repleta de pinchos, porque no poseía fuerzas para alimentarse él solo, así que le ayudé. Sentí aún cómo su piel estaba apretando los delgados huesos que se le marcaban. Derramé varias lágrimas. Le susurré al oído que durante todo este tiempo vine a buscarlo sin descanso. Cuando nos percatamos del sonido de las pisadas de una decena de soldados que se aproximaban, era demasiado tarde. Frank tragó el último pedazo de pan,
bebió apenas un sorbo de café tibio en cuanto chorreó líquido por su mentón y cayó de rodillas en el momento que sintió cómo el suelo comenzó a cimbrear. Frank se volvió todavía hincado y yo miré a los soldados de frente, muy enojado, con odio, porque a pesar de que ellos y yo fuéramos de la misma raza, como según decían, no éramos iguales. Ellos carecían de amor y yo sí tenía mucho amor que dar. No solo a Frank, que precisamente era quien amaba, sino a todos los ancianos, mujeres y niños que fueron martirizados, y se rieron al vernos tomados de la mano. Cuando me lo quitaron, lo alejaron arrastrándolo y pateándolo en todas partes. Me vieron con miradas de asco, burlones, y rápidamente vi como uno de los soldados roció a Frank con mucho combustible. El tiempo comenzó a detenerse mientras vi cómo el fuego se alzaba tras los gritos desgarradores que prolongaba Frank. Se estaba haciendo realidad todo lo que yo creía que no me sucedería jamás. No pude seguir mirando aquella escena terrorífica. Quería sacar aquel panorama de mi cabeza, pero lo poco que contemplé, desgraciadamente, me acompañó por el resto de mis días. En aquel entonces las cosas eran así, porque el haber sido protagonista de semejante masacre me hizo abrir los ojos. Estaba en shock, y la adrenalina, o quizás el amor, provocó que yo me introdujera entre la cerca repleta de púas, con la finalidad de detener aquel suceso espantoso. Pero fue demasiado tarde. Frank, su esencia se había ido para siempre. Solo quedaron sus achicharrados restos en el reflejo de las expresiones desalmadas de cada uno de aquellos soldados alemanes. No supe qué fue lo que pasó después, porque desperté en una cama de hospital debido a la helada ventisca. Los doctores me dijeron que me desmayé por causa de una agitación, que la hipotermia estuvo a punto de arrebatarme la vida, que tenía que reposar, pero desobedecí. Escapé del edificio y corrí hasta donde se suponía que tenía que estar el cuerpo de Frank. Ya no estaba. Ni él, ni las cercas, ni la decena de judíos que creía haber visto justo antes de haberme desmayado. Un soldado me dijo que no quedaba ningún judío vivo en ese campo de concentración, que a todos se los habían llevado a la fundidora, que lamentaba no haber podido llegar a tiempo, junto con todas sus tropas, para detener aquella matanza, que por ideologías tan absurdas había comenzado hacía años atrás. Yo morí despacio, por dentro, porque mi dolor carcomía mis sentimientos. No fue hasta 1945 que las cosas pararon, porque Hitler se había suicidado muy cobardemente dentro de su búnker un 30 de abril. A Alemania y a nosotros nos veían igual, como si fuéramos monstruos, pero yo no tenía nada que ver en eso, nada. Yo solamente quería irme, reencontrarme con Frank, para al menos oírle decir un te amo. Afortunadamente lo escuché decírmelo varias veces, cuando él seguía viviendo. Por ahora, me bastaba el hecho de haber compartido una bonita historia de amor con Frank, aunque también trágica, pero debía permanecer en pie, contando mi historia, como hasta este entonces, siempre a mi lado. Y bueno, pues este es el cuento de Jesús Bolaños de Haro. J.B. de Haro es un escritor regiomontano que participa en la antología de Mi tinta en tus recuerdos, y justamente el día de hoy en este podcast quería leer algo de él, porque hemos hecho varios podcasts entre algunos escritores, compañeros y yo, pero nunca habíamos tenido oportunidad de leer algo de J.B. de Haro, y la verdad es que este cuento de 1933, que habla de un amor imposible en aquella época de 1933, cuando los nazis estaban en campos de concentración y acabaron con los judíos, y la verdad es de que pues trae bastantes emociones. Me gusta mucho la narrativa de J.B. de Haro porque te hace viajar al momento en específico. En este caso estamos hablando de muchos años atrás, y pues que nos comparte esta historia, algo de lo que a lo mejor no habíamos escuchado. Un amor entre un judío y un alemán, un amor homosexual, por así decirlo, en un tiempo en el que, si de por sí el simple hecho de ser judío era complicado, pues ahora imagínense en un amor entre dos personas del mismo sexo, pues aún más complicado. ¿Qué les pareció este cuento de J.B. de Haro? Si tuvieron la oportunidad de escucharlo en vivo,
dejen sus comentarios en la caja de comentarios para que a él le pueda llegar y pueda conocer un poco sobre lo que ustedes opinan de él. Antes de finalizar el audio, después de que hayamos visto a los autores que nos mandaron algunos de sus escritos, que son autores que todavía permanecen en el closet porque no tienen nada publicado, vamos a leer un cuento de Zarpas de Amor, que es una antología de Eugenio Pacheco Cejeda, que ya les comenté que es un doctor en letras de la ciudad de Puebla, que se llama Mi no me culpes, y él habla, bueno, de aquí saqué la palabra anospermia, que significa ausencia de espermatozoides en el semen, y justamente su cuento termina con le preguntaré a mamá qué son los espermatozoides. Y ya les decía que este escritor tiene una antología de varios cuentos. No he leído todos, yo supongo que son alrededor de 25 en el libro, y todos están relatados con gatos. O sea, una característica específica de sus cuentos es que siempre aparecen algunos simpáticos gatos por ahí por sus cuentos. Voy a leerles algo más de JB de Aro para que lo conozcan aún más. Estoy buscando, yo pensé que su Facebook era JB de Aro tal cual, pero no lo es. Así que si quieren agregarlo, lo pueden agregar como Jesús Bolaños de Aro. Está así completo. Jesús Bolaños de Aro aparece en Facebook y ahí tiene varias páginas donde él publica parte de sus letras. Les voy a pedir también a todos los que se han estado conectando, que se van conectando, que puedan compartir la publicación en sus muros, porque justamente lo que queremos hacer con este tipo de podcast o de audios en vivo es que nos pueda conocer más gente y poder compartir nuestras letras. Así de favor que apóyenos, échenos una mano, por así decirlo, para que nos pueda escuchar más gente. Hay una chica que estoy siguiendo desde la semana pasada. La verdad es de que no conocía nada de ella. Me voy a ir un poco a la música, pero a fin de cuentas es arte y a fin de cuentas es compositora, es cantautora, así que pues son parte de las letras, que aparece en Facebook como Flor Amargo. A lo mejor varios ya la han escuchado. No sé si sí o no, ahí pónganme en los comentarios si ya la han escuchado. Pero si no la han escuchado y no conocen nada de ella, creo que participó en La Voz México, algo así es lo que he entendido. Pero la verdad es de que canta muy bonito y aparte comparte unos mensajes muy padres en Facebook. Tiene como que una cápsula que se llama El Comentario Mañanero, algo así. Y la verdad es de que al principio no le tenía mucha fe, pero ya ahorita hasta pongo el comentario mañanero todas las mañanas porque transmite como que mucha vibra muy padre. Así que si tienen oportunidad de seguirla, es una recomendación que les hago adicional. Y aparece así como Flor Amargo en su Facebook. Tengo algo de Entre Sábanas Blancas también aquí. Es el próximo lanzamiento de JB de Aro, un escritor regiomontano. Él no vende a través de las librerías, vende a través de páginas que tiene él directamente en Facebook. Así que agréguenlo. Aparece en Facebook como Jesús Bolaños de Aro. Y Sábanas Blancas es su último obra literaria. Se está expandiendo, de hecho, porque él empezó con la ciencia ficción. Empezó con un libro que se llama Sobrenatural. Muy padre, por cierto, y eso que yo no soy muy dado a la ciencia ficción, pero me atrapó. Después se fue, anda incursionando, anda explorando entre los géneros literarios, y después se fue al género de superación personal, porque tiene un libro que se llama Madre Solo Una, cual también se los recomiendo mucho y lo pueden adquirir ahí en su página. Y justamente ahorita está trabajando con su tercer obra literaria, que está ya en los últimos toques, ahora sí que en las ediciones de estilo ya en las últimas, y se llama Entre Sábanas Blancas, y incursiona en otro género porque justamente se está yendo a lo erótico. Quiero pasarles, es un parrafito nada más que rescaté de lo que él me pudo compartir. No es tanto como un texto, pero para que sepan de qué va y sepan todo lo que pueden encontrar ahí. Es como género erótico y tiene que ver con tanto sexo gay, sexo lésbico, heterosexual. Ahora sí que habla de todo, ¿no? Les voy a compartir un pedacito y dice:
Sábanas Blancas va a salir antes que Sobrenatural. Melissa, creo que te estás refiriendo a Sobrenatural 2 y creo que sí. Bueno, porque Sobrenatural 1 ya está publicado y creo que ahorita en lo que ya se está afinando es entre Sábanas Blancas y vamos a conocer un poco de J.B. de Aaron, el punto del erotismo. Se los voy a leer, vamos a ver qué tal me sale el erotismo. Ando un poco enfermo de la garganta, de hecho por si me escuchan un poco raro es por eso. Dice, sí, quiero hacértelo. Mauricio detuvo las caricias de Damián, pero segundos después guió la mano para que sí le acariciara. Pero nunca he estado con un hombre. Esto es complicado. Es la primera vez que haré algo diferente y excitante. Damián se excitó más. El bulto en su pantalón comenzó a estremecerse. Entonces probemos y veamos qué pasa después, susurró Damián, al ver que Mauricio aceptó esa invitación demasiado provocativa. Y bueno, pues es solamente una parte muy corta de Sobrenatural 2. Perdón, de Sobrenatural 2, de Entre Sábanas Blancas. Es que estoy leyendo acá los comentarios de Melissa Esquivel. Sí, Melissa, va a salir primero, me atrevo casi a asegurarlo, si es que JB de Aro no nos dice lo contrario, que va a salir primero Entre Sábanas Blancas. Y la verdad es que está súper padre porque escuchar, o más bien dicho, leer a JB de Aro en el género erótico, pues es algo diferente de él. Y bueno, pues ese fue un pedacito lo que pude leerles. Quiero leerles un poquito más de lo que me estuvieron compartiendo en la semana y voy a llegar ahora sí que al turno de Sirena y Maya, que me encanta porque yo le pregunté a esta chica, que de hecho no sé de dónde es, pero quiero pensar que es regiomontana, y yo le pregunté que cómo era que le llegaba la inspiración, o sea, que en qué se inspiraba para poder escribir. Y justamente me estaba platicando que uno de sus textos que vamos a leer, de hecho ahorita, ella se inspiró porque tiene un amigo que pues le gusta escribir mucho en una libreta. O sea, ¿cuántos de nosotros no andamos así como que con la libreta tipo diario porque pues se te ocurre alguna idea y quieres plasmarla después o mejorarla y simplemente lo que haces es como que escribirla rápido en una libreta? Y ella me decía que en una de las ocasiones pues a este chico se le olvidó la libreta y pues que de ahí nació uno de los cuentos, o más bien dicho uno de los escritos que nos pasa, que se llama Un pedacito de ti. Pero primero les voy a leer otro verso que me mandó que dice, es un escrito súper corto, dice: tanto era lo que sentía que su estómago estaba lleno de mariposas. Algunas salieron en forma de suspiros, otras como besos. Las más bellas se convirtieron en poesía. Está súper padre, ¿no? Está como que exquisito esta frase. De hecho, tengo un conocido de Nuevo León que tiene una casa cultural que se llama la Casa Morada. Síganlo también. Les voy a dejar en la caja de los comentarios el link exacto. Y en esta Casa Morada se hacen presentaciones de libros. Es una casa muy común donde se junta gente de la colonia. De hecho, el concepto está súper padre, me agradó. Se junta gente de la colonia para hacer como círculos de lectura, conocer a nuevos autores. Y si Sirena y Maya nos lo permite, espero que esté escuchando este audio y nos lo pueda comentar, le voy a pasar me gustaría pasarle esta frase a este chico, porque una de las características de la Casa Morada, que les digo que está ubicada en Monterrey, es que cada semana pintan como si fuera un pizarrón y entre toda la casa, así de que abajo de la ventana, por la puerta, en las paredes, ponen frases de varios autores, ya sean de frases de autores muy conocidos, de libros muy conocidos o de autores noveles. Entonces, si Sirena y Maya escucha este audio y puede comentarnos o me puede mandar por inbox, porque hay que saber que Sirena y Maya ahorita está muy anónima, pero si me dice que sí me da autorización, le comparto esta frase a esta Casa Morada para que la puedan tener durante la próxima semana. Creo que todos los lunes hacen cambio de frases. Y les voy a leer nuevamente
este pequeño verso y me gustaría que me pusieran ahí en los comentarios qué les parece. La verdad es de que está súper bonito. Dice, tanto era lo que sentía que su estómago estaba lleno de mariposas. Algunas salieron en forma de suspiros, otras como besos. Las más bellas se convirtieron en poesía. Súper padre, me encantó este verso corto. ¿Qué les pareció? Esto es algo de los escritos de Sirena y Maya que por lo pronto espero que todo lo que siga escribiendo me lo vaya pasando y lo podamos leer aquí en los audios de los lunes, porque por lo pronto está en anonimato, entonces no tenemos forma de entrar a sus redes sociales. Y ahora les voy a leer el pedacito que también es de Sirena y Maya, que se llama Un pedacito de ti, que esto nace de esta libreta que su amigo, que es un escritor oculto, quiero pensar, dejó olvidada en una banca y me estoy imaginando así como hasta el momento, me imagino que estaban conversando en un parque, pues este chico olvidó su libreta y de ahí nace este texto que les voy a leer. También está cortito, vamos a leerlo, dice, un pedacito de ti. ¿Te has preguntado alguna vez por qué se le tiene tanto afecto a los objetos personales? No, no es por el desmedido consumismo que en el costo de nuestras cosas se encuentra el valor de nosotros mismos, sino por el apego, un cariño que se efectúa al transmitir en ese objeto una parte de nuestro ser, una prenda, un mechón de pelo, un relicario, cualquier objeto que tengas o llegaste a tener. ¿Recuerdas cómo apretabas junto a tu pecho, cerca del corazón, a tu juguete favorito? Es porque dentro de él guardaste tus juegos, fantasías, alegrías, miedos, en fin, tus sentimientos. En esa ocasión fue inconsciente, en esta no lo fue. En un centenar ordenado de hojas amontonadas y revueltas, plasmaste tu ser en la infinidad de tus gustos, desde libros, filosofías, dibujos, melodías que te encanta y te encantaría escuchar, hasta fugaces pensamientos que fluyeron de tu pluma y se impregnaron en papel. Es por eso, por lo que es por eso por lo que el olvido me sorprendió. Es por eso por lo que con tanto aprecio lo veo yo. Es un regalo, un tesoro, un grato presente que sin pedirlo se me otorgó, porque de página en página pude conocerte mejor de lo que te conocía, o te creía conocerte, porque en un momento sin esperarlo tuve entre mis manos un pedacito de ti. Y bueno, pues ya tiene mucho más connotación lo que nos platicaba de cómo nació este cuento bueno, este cuento cortito de un pedacito de ti. Y bueno, pues terminando de hablar de Sirena y Maya, quiero releerles el primer verso que les releí, que me gustó bastante, tanto que quiero volverlo a leer. Dice, tanto era lo que sentía que su estómago estaba lleno de mariposas. Algunas salieron en forma de suspiros, otras como besos. Las más bellas se convirtieron en poesía. Me encanta, está súper padre. Esperemos que Sirena y Maya pueda contactarse conmigo para ver si puedo pasar este pequeño verso para que lo puedan poner en la casa morada, que era lo que estábamos platicando, que es una casa donde se junta varias personas. Está súper padre el contexto. De hecho, si tuviera oportunidad lo haría. Y se juntan para hacer círculos de lectura, para conocer a nuevos escritores. Y lo que más me sorprendió es que esa casa morada se pinta todas las semanas y a medida de pizarrón se ponen las frases que se les va compartiendo en la semana al dueño de esta casa morada. Y bueno, pues es momento de pasar con Melissa Esquivel Barbosa. A ella, que si no está todavía, ya no está en el anonimato, la pueden seguir en sus redes sociales, aparece así en Facebook como Melissa Esquivel Barbosa, y ella está escribiendo un libro, era lo que me platicaba, es un libro que todavía no lo tiene terminado, y justamente quisiera que en el momento de estarlo transmitiendo ahorita, sea para ella como que un aliciente para terminarlo. La verdad es de que no había tenido oportunidad de leer el prólogo, que fue lo que me mandó,
y apenas ayer por la tarde lo estaba leyendo y me quedé como que súper picado. Y quiero confesarles que es algo difícil que me pueda pasar a mí porque no soy fan ni del terror escrito ni de la fantasía escrita. Pero creo que ya me voy a empezar a dar la oportunidad de leer este tipo de libros, porque al menos con lo que estuve leyendo del misterio de Mark Hender me quedé así como de que súper impactado. Y aprovechando que está Melissa en el audio, yo me gustaría preguntarle si estoy leyendo bien Mark Hender, porque no sé si es la pronunciación exacta, si se dice así tal cual como Mark Hender o es diferente. Pero, y también quisiera saber si la ciudad existe o si es una ciudad así como que totalmente ficticia. Melissa vive en Villa Juárez, tiene 28 años. Villa Juárez es una ciudad una ciudad, sí, porque ya es denominada ciudad de Nuevo León, que es parte de la zona conurbada de Monterrey. Y ella me comentaba que comenzó a escribir a los 13 años y algo que me gustó es que ella se inspira en historias de terror para escribir, pero no solamente en eso, porque yo diría, bueno, si me quiero inspirar en historias de terror, pues leo It, ¿no? O veo Laro. Pero ella se inspira en grandes asesinos seriales y no solamente eso. O sea, yo desde que leí así de que, bueno, pues se inspira en grandes asesinos seriales, ya te causa como que cierto miedo, ¿no? Antes de leer, te causa miedo el autor, ¿no? Porque se inspira en asesinos seriales. Pero me sorprendió más cuando me dice que ve cuáles fueron sus errores. Entonces, es como imagínate, ¿no? O sea, a pesar de que bueno, su inspiración viene de grandes asesinos seriales, todavía se fijan cuáles fueron los errores de esos asesinos seriales para hacer sus escritos. Entonces es algo como que bastante curioso. Y desde ahí es de que me dio así como que dije, bueno, tengo que leer en qué consiste esto y la verdad es de que les va a gustar. Voy a leerles el prólogo que nos lo compartió Melissa. Muchas gracias, Melissa, por habernos compartido. Y todos los que lo vayan escuchando, vayan agregando ahí a Melissa. Tiene varios blogs. De hecho, tiene un blogspot que la pueden encontrar como Melissa Barbosa, donde también escribe. Y tiene varios grupos de Facebook que le voy a pedir a Melissa cuando escuche este audio que lo pueda poner ahí en los comentarios para que se puedan unir más gente, que es un grupo, perdón, de nuevos escritores, y pues ahí compartimos varias cosas. De hecho, yo ya soy fan y ya soy parte de ese club, al menos por página de Facebook. Y bueno, pues vamos a leer el prólogo y ahí nos van diciendo qué les va pareciendo esto de Melissa Barbosa, de lo que va a ser su próximo libro, que se llama El misterio de Mark Hender. Y para todos los aficionados del terror y del misterio, creo que les va a gustar. Dice, sí se pronuncia como Mark Hender, como si tuviera acento en la A. Entonces sería algo como Mark Hender. Mark Hender. Yo le estoy poniendo el acento en otro lado. Pero bueno, ya nos corrigió ahí Melissa. Dice, corría la mañana del 31 de octubre de 1970 en Markende, un pueblo ubicado a las afueras de Münster, en Alemania. Un lugar de calles sin pavimentar y casas de madera pintadas de bellos colores, humildes pero muy bonitas. Las calles eran largas y había muchos callejones, tantos que era fácil perderse. En medio había una gran plaza, con una fuente de aguas cristalinas y bancas alrededor de ella. Las casas corrían en cruz, asemejando los 4 puntos cardinales. En el centro del lugar había comercios pequeños, una escuela, un dispensario médico, una iglesia y detrás de esta un cementerio muy antiguo. Al fondo de la plaza, en el lugar más alejado de la última casa, se hallaba un río con una extraña cueva al fondo, donde nadie quería entrar. Samuel y sus amigos, Peter y Robert, se adentraron al río y nadaron hasta la otra orilla. Era muy temprano, pero querían ir a explorar. El clima era soleado, a pesar de la fecha. Llegaron a la cueva sin querer, y Samuel se adentró en ella mientras que sus amigos decidieron esperarlo afuera, ya que tenían miedo debido a los rumores que habían escuchado sobre ese lugar.
Estaba tan oscuro que tropezó con algo en sus pies, un libro con una apariencia muy extraña. Estaba repleto de polvo y humedad, y sobre sus pastas dañadas, las cuales eran de un rojo intenso, se hallaba un símbolo indescriptible, como una pequeña lagartija en medio de un círculo dorado. Era un libro muy ligero y delgado, y aunque al principio no llamó mucho la atención de Samuel, algo le hizo sujetarlo antes de que cayera. Tal vez apreciar aquellas pastas o ese círculo alrededor del pequeño anfibio en la superficie del libro le provocó más que miedo y curiosidad. Un libro, pensó dubitativo. Curioso, ya que tenía el libro en las manos, sacó una lámpara pequeña e iluminó con una luz tenue con la que apenas podía ver tanto el objeto como a su alrededor. Hecho esto, abrió despacio el libro. Tenía símbolos extraños y palabras inentendibles, pero que pronunció con una voz apenas audible, ya que estaba tratando de leerlo. De pronto, sintió una presencia escalofriante detrás de él, cuando giró el cuerpo y se perdió con unos ojos amarillos que le miraban fijamente. Antes de gritar horrorosamente, comprendiendo que a partir de ese momento se necesitaría el uno al otro. Sus amigos no tardaron en llegar hasta donde Samuel se encontraba. Lo vieron pálido, perturbado. Lo escalofriante era que los chicos habían visto cómo los ojos de Samuel estaban rojos. Cómo los ojos de Samuel tenían un rojo muy brillante, inexpresivos. Tras él aparecieron una figura indescriptible, una a la que pudieron observar tan solo un poco. El ser, si es que de eso se trataba, tenía una piel verdosa y arrugada. Lo que más horror les causó fue distinguir unos ojos amarillentos e intensos que destellaron incesantes, cuando unos colmillos largos y afilados se asomaron de entre la oscuridad. Samuel, que aún estaba quieto a pesar de aquella espantosa escena, comenzó a hablar en otro idioma. Luego señaló a sus atónitos amigos. Estos, aterrorizados, comenzaron a correr desesperadamente, pero tanto era su temor que no podían avanzar a toda prisa. Cuando vieron la luz del día a unos metros de ellos, en la boca de la cueva, sintieron una ondilla de aire helada que les hizo detenerse. La criatura les interceptó el paso, evitando que hicieran nada. La criatura se lanzó sobre ambos cuando vio cómo éstos estaban pegados a la pared, atolondrados. Un brochazo de sangre se tiñó sobre la rocosa pared cuando los colmillos de su hocico los clavó en los cuerpos de los niños. Luego de un grotesco grito de agonía, Samuel vio cómo sus amigos cayeron inertes, y esbozó una leve sonrisa. Caía la tarde y los niños no regresaban, así que los padres, ya preocupados, se reunieron para ir a buscarlos. Peter y Robert no eran los únicos desaparecidos. Durante el transcurso del día, más niños del pueblo fueron desapareciendo, todos de 10 años. Los amigos y vecinos decían haberlos visto con Samuel, caminando hacia el río. Se dirigieron a la cueva con antorchas en sus manos mientras gritaban a los niños, pero los minutos transcurrían y la respuesta no llegaba. Al llegar a la cueva, los gritos y lamentos desgarradores no se hicieron esperar. La escena era grotesca y digna de una pintura hecha por el mismo demonio. No se encontró a ninguna persona o bestia que pudiera haber cometido un acto así de indescriptible. Solo Samuel yacía en medio de un charco de sangre. Las paredes de la cueva, al igual que la mayor parte del suelo, estaba tapizada de restos humanos, trozos de piel e incluso ropa de los niños del pueblo, trozos amputados de dedos, manos e intestinos. Algunas mujeres se desvanecían en brazos de sus maridos, otras tantas salían corriendo de allí, espantadas, a tal punto de perder la cordura, otras más incluso vomitando. Los hombres fueron por Samuel y lo tomaron por los hombros, pero él no respondía. Decidieron llevárselo de allí y lincharlo entre todo el pueblo. Apenas podían creer que un niño de tan solo 10 años hubiera sido capaz de tal acto, demoníaco, pero ante tales evidencias era imposible probar su inocencia. Su sed de venganza fue cegada por el dolor que sentían, que ni siquiera se dieron cuenta hasta dónde los había arrastrado. Era una noche de luna llena.
ya a las 2 de la madrugada para ser exactos. A la mitad de la plaza había una hoguera. Samuel permanecía amarrado con los ojos en blanco, mirando fijamente hacia el frente, y el fuego se encendió. Y bueno, pues así termina el prólogo del misterio de Mark Kender, de la autora Melissa Esquivel Barbosa. ¿Qué les pareció? Digo, si lo están escuchando en vivo, pónganlo en la caja de comentarios para saber qué les pareció el prólogo del misterio de Mark Kender. Que bueno, pues a mí me sorprendió mucho, sobre todo en la primera parte del prólogo te quedas como que no sabes de qué va. Sabes que están hablando de algo de misterio porque pues hablan de una cueva donde nadie quiere entrar, habla de niños curiosos, pero después no te esperan, ¿no? Como que la onda de un estilo, no sé, pues de una criatura que no te la describe. No sé yo si es como que humanizada, humanoide, mitad humano, mitad bestia, no sé si sea un demonio o algo así. Y luego como que la onda que Samuel se va convirtiendo en el misterio principal de este libro de misterio. Pues la verdad es de que no te lo vas imaginando. Y como a mí me gustó mucho el cómo lo va transportando a una ciudad, y no es la típica ciudad así como que desde el inicio te la pinten un poco de terror, como aquellos pueblos de Silent Hill o así, sino te lo platican como algo muy común, ¿no? O sea, hay comercios, casa humildes, y pues bueno, entran a esta onda del misterio de Mark Kender, que claramente queremos conocer más, Melissa. Así que continúa con tu obra, y cuando la tengas terminada nos vas compartiendo más pedacitos sobre el misterio de Mark Kender, y sobre todo pues que puedas publicarla lo antes posible. Y bueno, pues les había compartido antes de leer este prólogo del misterio de Mark Kender las redes sociales de Melissa para que puedan ubicarla. Melissa Esquivel Barbosa en Facebook. Ella ahí está compartiendo muchas cosas sobre letras. Es algo que me encanta de estar agregado en el Facebook de Melissa. Y también tiene un blog que se llama Melissa Barbosa. Es un blogspot donde ella continúa pues subiendo ahí algunos textos y muchas cosas, sobre todo para compartir escritura. Y bueno, tenía también aquí dos textos más de algunos escritores. Eso los voy a dejar ya para el próximo podcast porque nos hemos llevado ya una hora aquí en este podcast. Y quiero terminar con el cuento de Zarpas de Amor. Es una antología que se llama Zarpas de Amor, pueden buscarla así, del doctor en letras que es de la ciudad de Puebla, que se llama Eugenio Pacheco Cejeda, y que por eso le puse al título a este podcast, le puse una palabra que me gustó, que se llama anospermia, que es ausencia de espermatozoides en el semen, y que este texto termina con le preguntaré a mamá qué son los espermatozoides. Y eso como que me atrapó mucho. Y algo que me gusta mucho de esta antología, que les digo que no he terminado de leer, aproximadamente han de ser de 20 a 25 cuentos, es que todo está relacionado con gatos. Y ahorita cuando lo escuchen o cuando lo escuchen grabado, se van a dar cuenta del por qué. Que ya con eso pues nos vamos a despedir el día de hoy. Y Melissa nos dice que de hecho ni Mark Kender ni Muker existen realmente. Muchas gracias, Melissa, porque sí tenía esa duda, pero me encanta cómo lo describes, al menos en el prólogo. Como que me gustó esa parte que no es la típica historia de terror, que inicia diciéndonos que pues es un pueblo de mucha neblina, como al estilo de Silent Hill o así. Entonces me gustó que todo parece muy común y que a la vez es más terrorífico, porque pues puedes saber que en cualquier parte nos puede pasar, ¿no? Y bueno, pues se llama A mí no me culpes, este último texto con el que vamos a cerrar el día de hoy la transmisión de este podcast. Se llama A mí no me culpes y es de el doctor Eugenio Pacheco Cejeda, un escritor de Puebla. Él sí no me lo mandó, él no sabe que lo voy a estar leyendo aquí. Espero que no tenga ninguna complicación por eso, pero yo me tomé el atributo de leerlo solo. Y su libro se llama Zarpas de Amor. Zarpas de Amor, y todo está relacionado con los gatos.
Entonces vamos a comenzar con el cuento, está muy cortito y esto ya sería para cerrar el podcast del día de hoy. Y dice así: a mí no me culpes. Papá tiene un gato, Tonatiuh. Es un gato color naranja con algunas manchitas de pelillos blancos y negros. Entre el gato y papá hay un entendimiento secreto. Cuando papá llega, el gato lo sigue por toda la casa como un perro. Se le echa entre las piernas, le ronronea al oído y le lame las manos, cosa que no hace con mamá, mucho menos con nosotros, que nos tiene envidia porque Filomena y yo somos los hijos, sangre de su sangre, y él un pordiosero intentando robarnos el amor de papá. Filomena y yo lo salvamos de morir de frío una noche de invierno. Vino a arañar nuestra puerta en busca de auxilio. Le dimos asilo, lo alimentamos, le compramos juguetes y una casita donde durmiera calientito. En todo esto estuvo de acuerdo papá, tanto que lo bautizó con el nombre de Tonatiuh. Apenas lo vio tomando el sol que entra por la ventana al siguiente día que lo rescatamos de la calle. Papá resultó ser un aficionado a los gatos. Nos contó que cuando era niño tuvo en la casa de sus padres muchos gatos, allá en Caracas, Venezuela, porque papá es de ese país. Se vino a vivir a México por mamá, que aunque la conoció en su país, la siguió cuando mamá tuvo que regresar después de un intercambio de estudios. No sé qué sea eso, pero así escuché que decían. Ayer cumplí 10 años y papá no llegó a la fiesta. Mamá estuvo triste. Me di cuenta de su sonrisa forzada, de su alegría postiza. ¿Qué le preocupaba? Otras veces había visto esa especie de sombra que la desmaquilla su belleza, pero no como ahora. A pesar de la algarabía de los amigos que vinieron a mi fiesta, yo extrañaba a papá. Me hacía falta. ¿Dónde está? Mamá primero se alzó de hombros, luego corrigió y me dijo que no tardaría en llegar, que estaba arreglando unos asuntos en su oficina, pero que llegaría de un momento a otro. Empezó la función de los payasos, y papá no entraba por la puerta que teníamos. Filomena, el gato y yo, vigilada. Los payasos fracasaron en su intento por hacerme reír. Sin papá, los payasos eran un fraude. Hasta donde yo recuerdo, papá siempre había estado en todos mis cumpleaños y en los de Filomena, mi hermana menor. El año pasado rompí 3 piñatas, pero esta vez no tuve ánimo de romper nada. Dejé que otros niños lo hicieran por mí. Se acabó la fiesta, papá no llegó. Esperé en vano que viniera para que me ayudara a desenvolver mis regalos. Otros años nos hemos divertido mucho tratando de adivinar lo que hay dentro de las cajas, pero ahora no hemos abierto ni uno solo. Mamá se ha retirado a descansar más temprano que de costumbre. Todavía un día antes de la fiesta, papá nos llevó de paseo. Nos subió a Filomena y a mí al carrusel. Mamá cuidaba a mi hermanita para que no se fuera a caer de la jirafa, y papá iba junto a mí sosteniendo las riendas de mi caballo Pinto. Aunque ya no era necesario que me protegiera, yo ya sabía cabalgar. En la tarde nos divertimos mucho con la película de Hércules. Papá y mamá se reían, se abrazaban, se daban de besos. Cuando volvimos a casa dibujé a papá, le puse como título Eres mi héroe. Dijo que lo conservaría, que algún día yo tendría los músculos como los de mi dibujo. El domingo por la mañana, el día de mi fiesta, papá sacó de su escritorio una carta que desde el viernes había traído el correo. Yo mismo la dejé ahí donde nos ha dicho que pongamos la correspondencia. ¿De quién es? No me contestó. El gato saltó al escritorio. Papá miró el sobre detenidamente. El gato reclamó una caricia. Tenía su nombre y la dirección escritos a máquina. Tonatiuh exigió atención. Papá lo apartó con desdén. Luego, cuando se hubo cerciorado que la carta estaba dirigida a él, buscó el cortaplumas de plata con el que muchas veces lo he visto abrir los sobres. Esta vez su mano temblaba y no acertaba a meter la punta en la pestaña del sobre. Por fin lo rasgó de un tirón. Son los resultados de unos análisis, dijo papá con voz triste. Conforme leía, su rostro fue cambiando de expresión.
El gato optó por echarse en la alfombra al pie del escritorio. Cuando hubo terminado, dejó la hoja sobre la mesa de trabajo. Se pasó las manos por el rostro como si se lo estuviera lavando. Me miró largo rato. Movía su cabeza negando no sé qué pensamientos. En el espejo del baño se contempló detenidamente como si nunca se hubiera visto. Después, con el tacto de sus dedos, inspeccionó cada línea de mi cara. Resuelto, guardó algunos documentos en su portafolio. Sus facciones paternales se habían transfigurado. No era el rostro sonriente de papá, era el rostro duro de otro hombre que se parecía a él. Hasta su cuerpo era diferente. El de papá es alto, erguido, desenvuelto, alegre. El de este hombre es más bien encorvado, triste, derrotado. Bueno, pues con todo, mi héroe me dirigió una mirada fría. Fue la última vez que lo vi. Filomena se ha declarado en huelga de hambre y dice que no ha de comer si no está su papito. Mamá no quiere recibir a nadie en su recámara. El gato se ha echado a dormir en el rincón más oscuro de la casa. Busco en el diccionario de papá la palabra que vi subrayada con rojo antes de que la carta pasara a las manos de mamá. Anospermia, ausencia de espermatozoides en el semen. Le preguntaré a mamá qué son los espermatozoides. Y bueno, pues así termina este cuento corto de la antología que se llama Zarpas de Amor. El cuento se llama A mí no me culpes. Y la antología, que son más de 20 cuentos, supongo yo porque no la he leído completa, de Eugenio Pacheco Zejeda, es un solo escritor, es un solo autor, pero todos tienen que ver con gatos. De hecho, hay otro que también me gusta mucho, que tiene que ver con el amor de una persona con un maniquí. Está súper padre, súper loco este cuento, pero está muy padre. Veré si en el próximo podcast podemos leerlo para ver qué les parece a ustedes. Y bueno, pues así terminamos nuestro podcast número 2 de este lunes 1 de julio. Esperemos que todos los que no pudieron escucharlo en vivo pues puedan escucharlo en otro momento con más calma y nos puedan ir dejando sus comentarios de qué les ha parecido. Y sobre todo recordar que compartan este podcast. La idea es compartir las letras de muchos de los autores, sobre todo de muchos que somos independientes o que todavía no estamos publicados, para que más gente nos conozca. Y pues todos aquellos que tengan amigos, algún conocido, que tenga algunos poemas, ya sean cortos, nada más que no sean muy muy largos porque luego se nos va mucho el tiempo, puedan compartirlo, me pueden contactar mediante mi Facebook de J. Geovalle y podemos leerlo en los próximos podcasts. Entonces, muchas gracias y recuerden que lo voy a subir a YouTube y lo pueden buscar como Tintero de Letras.